compañeros, en esta oportunidad vamos a hablarles sobre las bulbopatías mitrales. Cierra la puerta. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la estenosis mitral, sobre la estenosis mitral, que bueno, es una patología que va a ser un estrechamiento en lo que es la válvula mitral, que va a comunicar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. En esta ocasión vamos a ver que se van a dar por dos etiologías, que una es una enfermedad cardíaca reumática que va a estar dada por lo que es el estreptococo hemolítico de grupo A, que puede desencadenar una fiebre reumática y bueno, es la más común y la más frecuente, ¿no? Vamos a hablar de fiebre reumática, ahora vamos a mencionar ahí. ¿Cómo? Sí, no te preocupes. Tenemos lo que es las no reumáticas, que bueno, es más común en Occidente y van a estar asociadas básicamente en adultos mayores por lo que es la calcificación del anillo mitral. Otras tenemos asociaciones de estenosis aórtica, posintervenciones quirúrgicas, posintervenciones, radiaciones de tórax, congénitas, bueno, la fiebre reumática básicamente que está dada por lo que es el estreptococo piógenes, que nuestro organismo va a generar lo que son anticuerpos que van a ser similares. El estreptococo piógenes van a... Hagan una lista con los nombres de ustedes, eso sí. O lo tienes en esa hoja de... Ya dame la hoja. Sí, yo no necesito informe. ¿Qué es esto? Hay hojas de reciclaje. ¿Me puedes su nombre? Roger Mauricio. ¿Cuál es? Roger Mauricio. Ya. Sí. Bueno, ya, continuando con lo que es la fiebre reumática, que básicamente es desencadenada por lo que es el estreptococos Ahora lo dijiste 4 veces. piógenes, que va a desencadenar lo que es anticuerpos que van a ser similares a lo que son las células cardíacas, y estos van a atacar lo que son la válvula mitral, o va a desencadenar también lo que es en las comisuras, van a haber daños, pero no solamente en lo que es el corazón, sino diferentes partes del organismo. Tenemos lo que son los criterios mayores y los menores en el diagnóstico. Los criterios mayores, que serían las pancarditis, la poliartritis migratoria, los nódulos cutáneos, la corea de Sydenham, que básicamente es una danza que se daba patologías así como convulsiones, o sea, cuando hay una enfermedad avanzada, era como que daban unos signos, o sea, los niños que estaban con esta enfermedad daban unos signos parecidos a una danza, que es la danza del zambito, ¿no? El eritema marginado, en los criterios menores, lo que es la fiebre, la artralgia, los reactantes de fase aguda elevados y el intervalo PR prolongado. Esa diapositiva de memoria, de ahí va a venir una pregunta del examen. Todas las cuestiones no habían sido preguntas, pero menos. Ya. En lo que es la fisiopatología. Ya. Bueno, en lo que es la fisiopatología, vamos a ver que es el estrechamiento de lo que es la aurícula izquierda va a tener una conexión lo que es la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ahí va a estar la válvula mitral, pero lo que vamos a ver en una válvula mitral normal va a medir lo que es dentro de 4 a 6 centímetros cuadrados, pero también la estenosis va a ser una reducción leve, moderada o grave. En lo que es la leve va a ser menor a 2 centímetros cuadrados,
En lo que es moderada va a ser de 2 a 1,5 y grave menor de 1,5, ¿no? Bueno, ya pasamos con lo que es la fisiopatología, que básicamente va a ocurrir en lo que es la diástole. La aurícula izquierda como la válvula no va a abrirse por completo, porque es la dificultad. Lo que va a hacer la aurícula izquierda es aumentar la presión, esta presión, para que vaya a lo que es el ventrículo izquierdo, pero va a haber como un aumento del volumen por una incapacidad, ¿no? Vemos que la aurícula izquierda va a dilatarse, y esta dilatación, si continúa así, va a generar una fibrosis y por ende va a generar lo que es arritmias cardíacas, que la más frecuente es la fibrilación auricular. Luego de esto, como no va a estar fibrosada la aurícula izquierda, va a haber una pérdida en lo que es la contracción, ¿no? Y ahí es donde en la orejuela va a generar... Se dilata la aurícula izquierda. Ajá. Y sí, se dilata y va a ir a generarse trombos, porque la sangre se va a estancar y no va a poder pasar a lo que es el ventrículo izquierdo. Pero como van a desembocar lo que son las venas pulmonares en la aurícula izquierda, va a generar mayor presión en eso, y se va a regresionar a lo que son en un aumento de lo que es la presión del lecho vascular pulmonar, que va a haber por ende también una hipertensión pulmonar. Y el signo más significativo, que es la disnea, que es la disnea típica en lo que es estenosis. También tenemos lo que es la hemoptisis, la ortopnia, y la intolerancia a lo que es el ejercicio, y bueno, el edema pulmonar, que es la gravedad de la enfermedad. Luego va a haber también un aumento, porque como va a haber una hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho va a estar más sobrecargado para poder, tiene que aumentar lo que es la presión para poder eyectar la sangre de la arteria pulmonar, ¿no? Y va a haber una hipertrofia. También una insuficiencia cardíaca derecha. Y bueno, los desencadenantes, que van a ser la taquicardia y un aumento del gasto cardíaco, que eso van a empeorar la enfermedad. ¿Qué sigue? Sigue Ya, bueno, ahora la parte diferencial de lo que es la estenosis, vamos a hablar de lo que es la semiología, ¿no? Vamos a pensar en un paciente que llega al consultorio. Tenemos que hacerle la exploración física. Lo que se va a escuchar es el primer ruido, ¿no? Que va a ser fuerte, va a haber un galopeo de apex, ¿no? Y va a haber una presencia de lo que es una flexibilidad. Y esto de acá luego va a desencadenar, o también se puede escuchar el chasquido de apertura. Este chasquido de apertura es un sonido seco, que esto va a ser la apertura rápida de las válvulas, pues, ¿no? De las valvas, perdón, mitrales. Ahora, después del chasquido vamos a escuchar también un soplo diastólico, que este se va a auscultar mejor en el ápex, ¿no? Es en el foco mitral. Y si es más prolongado, va a ser más grave, pues, ¿no? Ahora, también tenemos que diferenciar entre los tres tipos de soplos que tenemos acá, que es el soplo de hiperflujo mitral, que es similar al ruido cardíaco, ya que este ruido cardíaco es por un vaciado muy rápido, pues, ¿no? Y el soplo de Austin Flint es un retumbo diastólico, pero sin el primer ruido cardíaco y sin el chasquido de apertura. Ahora, la estenosis tricuspidia también es un soplo diastólico, pero se va a escuchar mejor cuando el paciente está inspirando. Ahora, como ya lo mencioné también, el paciente llega a consulta
Le hacemos la anamnesis, luego pasa por el examen físico. Lo que nos va a ayudar primero a diagnosticar sería un electrocardiograma. Luego nos vamos a un ecocardiograma, ya que tenemos alguna sospecha. En el electrocardiograma lo que vamos a observar es la onda P, la que nos va a llamar la atención. Esta onda P va a ser bifásica en B1 y va a ser ancha, pues, ¿no? Ahora, y también va a presentar arritmias. En lo que es el pilar diagnóstico, el que sí o sí nos va a ayudar al diagnóstico como tal, es el ecocardiograma, ya que vamos a observar las válvulas cardíacas y las cavidades del corazón. Ahora, vamos a ver la morfología, como bien lo mencioné. Vamos a ver en ambos lados por ejemplo, en este caso la estenosis mitral reumática y por el otro lado la estenosis mitral degenerativa. En la estenosis mitral reumática vamos a encontrar dos signos, ¿no? Que es el tipo en boca de pez, como podemos observar en la imagen, ya que la válvula mitral debería estar de forma normal como en forma de C o en forma de un paracaídas. También en diástole observamos el palo de Hodgkin. Y en lo que es la morfología para ver una estenosis mitral degenerativa, lo vamos a ver como tipo de embudo, pues, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Ahora, con lo que es la estenosis mitral reumática, como lo mencionó mi compañero, se va a clasificar en leve, moderada y grave, pues, ¿no? La estenosis mitral leve también lo podemos clasificar como progresiva, que es mayor a 1.5 centímetros cuadrados. Ahora, vamos a ver si es que presenta síntomas de esfuerzo o no. Si es que presenta síntomas de esfuerzo, le vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Si en este caso no presenta o no tolera, le vamos a hacer un seguimiento clínico solamente con ecocardiograma para ver sus válvulas o la válvula mitral en este caso. Ahora, si tolera una prueba de esfuerzo, en este caso nos preguntamos si es que la estenosis mitral es hemodinámicamente significativa, ¿no? Y si no es hemodinámicamente significativa, pues tendríamos que buscar otras causas y seguir el tratamiento y el seguimiento. Ahora, si es severa, de igual forma, de acuerdo a los síntomas, ¿no? Si tiene riesgo de una embolia, como ya lo mencionó mi compañero también en la fisiopatología, que la complicación más común de la estenosis mitral es la fibrilación auricular. Y esta fibrilación auricular te puede llevar también a lo que es una embolia o un ACV. Ahora, si no tolera la prueba de esfuerzo, nos vamos a buscar más síntomas. En este caso, si encontramos más síntomas, podemos llegar hasta una cirugía y seguir el tratamiento. Ahora, la cirugía de la estenosis mitral reumática es una valvulotomía o de la comisura mitral abierta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un tratamiento quirúrgico de elección para pacientes jóvenes, que consiste en separar y limpiar las comisuras dañadas o fusionadas en este caso, para que pueda seguir funcionando bajo una supervisión del cirujano. Ahora, lo que es la reparación valvular, se intenta arreglar el aparato subvalvular y las válvulas sin retiro de la válvula nativa. Luego, lo que es el reemplazo valvular mitral, se implanta una prótesis. En este caso es una prótesis mecánica que es menos recomendada que la valvulotomía o la comisura mitral abierta. ¿Por qué? Porque esta va a tener una necesidad de anticoagulación permanente y va a tener un riesgo también de deterioro por agentes biológicos.
hay una necesidad de anticoagulantes permanente que había leído en este caso, que solamente en estos casos se le administra warfarina, más no los anticoagulantes orales directos como el rivaroxaban. Ahora, y si es una estenosis mitral degenerativa, si el paciente tiene síntomas graves o refractarios, se le puede llevar a una cirugía donde se le va a reemplazar la válvula mitral y va a ser a una cirugía abierta, pues, ¿no? Ahora, resumen el módulo que Ya que la estenosis mitral es vamos a tener primero que nada que diagnosticar. Vamos a diagnosticar mediante dos métodos, se podría decir, que es el EKG, como de manera rápida, por así decirlo. Lo primero que vamos a observar o lo que nos va a llamar la atención es la onda P mitral, que va a ser ancha y va a ser bifásica en B1. Y lo segundo, lo que sí nos va a ayudar al diagnóstico más exacto, es el ecocardiograma. El eco es el rol sano para todas las neuropatías, que es verdad que todas las neuropatías no tienen ecocardiograma. Miren a sus compañeros 4 signos o síntomas del estenosis mitral, el más típico. 4. ¿Cuál es el? ¿También lo mencionaste? Tienes 4. Tienes 4 ahí, estamos. 4 que se los tienen que llevar a la casa hoy. 4 cositas tienen que buscar siempre. ¿Cuáles son? Solo tienes 4 cosas. Disnea. Disnea, ¿qué más? Galope. Solo se ve cardíaca, galope no es específico. ¿Qué más? Pueden ayudarlos si desea. ¿Son signos o signos? ¿Algo que se examen físico o? Puede ser lo que es de los mayores y menores. Hipertensión pulmonar. Hipertensión. ¿Cómo buscas la hipertensión pulmonar? ¿Cómo sabes que tiene hipertensión pulmonar? Edema pulmonar. 5. Cotornea y disnea paroxística. Tiene falla cardíaca, ¿qué más? Edema. Algo más específico todavía. La hemoptisis. La hemoptisis. Los pacientes con estenosis mitral hacen hemoptisis con hipertensión pulmonar. El examen físico que vas a encontrar en estenosis mitral. El chasquido ¿Qué más? el soplo diastólico. En este caso solamente son diastólicos. Exacto. Sí. Es el chasquido de apertura, Chasquido de apertura. soplo diastólico, la hemoptisis, la clínica de falla cardíaca. La arritmia más frecuente de estenosis mitral. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular. Y por ende lo anticoagulas. ¿Con qué? Con warfarina. Solo con warfarina nada más. warfarina. Está No contraindicado. puedes anticoagular con otra cosa. ¿Y cuánto va a ser el ramo de TPNR de warfarina? De 2 a 3. De 2 a 3. Perfecto. ¿Cuál es el antídoto de warfarina? La vitamina K. Vitamina K. Ya. Ahora pasamos al tratamiento. El tratamiento tiene que ser médico, vas a controlar la frecuencia cardíaca, por eso das beta bloqueante. Los antagonistas ya les puse también en el examen. Los no dimepirídicos. Pero de preferencia no los usen, porque los antagonistas pueden generar una beta bloqueante. ¿Correcto? Diuréticos si tiene clínica falla cardíaca y la anticoagulación siempre y cuando el paciente ya esté enfermo. Siempre y cuando llegue a ser enfermo. Ahora, el quirúrgico tiene dos opciones, ¿verdad? O le haces cirugía, para lo cual vas a usar la comisulotomía, ¿verdad? El cambio auricular, o lo mandas a una valvuloplastia con balón, parecido al puesto por ahí, el USBM, ¿verdad? Esa es la valvuloplastia con balón. ¿Y de qué te basas tú para decir quién va a valvuloplastia y quién va a cirugía? Contraindicaciones, primero que no tenga un trombo en la orejuela izquierda, que el área de válvula mitral no sea grave, es decir, que no sea menor a 1.5, y más que el paciente, y que no tenga insuficiencia tricuspidia funcional, ni tampoco de ventrículo. Pero hay algo más todavía, hay algo más fácil. Con el score de ¿Cómo se llama el score? Winslow. ¿Cómo se llama? El score de Wilson. El corte es 8. El cuerpo del complejo. Claro. Menor de Menor igual a 8. va a valvula
Rojas Valerín. No, el que es uso. Va. Ramos Castillo, doctor. Ramos. Sí. Bueno, con respecto a la insuficiencia mitral, tenemos su etiología. Vamos a tener una etiología primaria y vamos a tener una etiología secundaria. En la primaria se va a caracterizar primeramente por degeneraciones mixomatosas, tales como podemos encontrar acá fiebre reumática y también podemos encontrar acá endocarditis. Primeramente, podemos encontrar como fiebre mixomatosa, degeneración mixomatosa o de Barlow, las válvulas gruesas, redundantes, con prolapso múltiple, frecuente en jóvenes y también está asociado con el síndrome de Marfan. Tenemos también las deficiencias fibroelásticas, lo cual es un tejido valvular delgado con cuerdas alargadas o rotas, en este caso, típica en adultos mayores. Con respecto a la insuficiencia mitral secundaria, vamos a tener que se va a clasificar insuficiencia mitral secundaria ventricular de causa isquémica, lo cual vamos a tener una secuela de un infarto de miocardio, especialmente el inferobasal, lo cual va a desplazar los músculos papilares y va a tensar las valvas. También vamos a tener la no isquémica, lo cual es por miocardiopatía dilatada, que hay una disfunción del anillo cardíaco del mitral, donde va a haber un agrandamiento del ventrículo, lo cual va a alterar la fuerza de cierre. También tenemos a la insuficiencia mitral secundaria auricular, lo cual acá se va a asociar netamente a la fibrilación auricular de larga duración, en este caso, característico. El crecimiento de la aurícula izquierda y la dilatación del anillo mitral van a producir así el defecto de coaptación, incluso con un ventrículo del tamaño casi normal. Siguiente. Con respecto a su fisiopatología, la insuficiencia mitral primaria, vamos a tener que primeramente vamos a tener una lesión estructural de la válvula mitral, un orificio de fuga, ya que la insuficiencia mitral, como su propio nombre dice, insuficiencia es cuando las válvulas no cierran correctamente. En este caso va a haber una etiología, por prolapso, una válvula va a estar caída, por lo tanto se va a producir esta insuficiencia. Ya, el inicio de regurgitación va a estar del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una regurgitación en la sístole ventricular, donde vamos a tener un flujo anormal, por lo tanto, haciendo que dilate la aurícula y también el ventrículo, lo cual el flujo va a regresar hacia la aurícula izquierda, provocando una sobrecarga de volumen y una dilatación progresiva. Y también provocando esto también, aumentando el flujo hacia las venas pulmonares, lo cual va a haber una presión retrógrada, un aumento de presión hidrostática capilar, mostrando una congestión pulmonar. Esto es signo clave acá, el edema agudo de pulmón. También tenemos el soplo holosistólico, que es el flujo turbulento, la línea de esfuerzo, que también es característica, y la fatiga. Con respecto a la regurgitación repetida, tenemos que vamos a tener acá una dilatación compensatoria, lo cual es una sobrecarga crónica de volumen, lo cual su inicio de intolerancia es siempre con el ejercicio. Sus manifestaciones clínicas, vamos a tener palpitaciones leves y disnea de esfuerzo más evidente. Y como última parte tenemos la fibrilación auricular, que es vamos a tener el remodelador auricular, que es una alteración de la arquitectura eléctrica. Vamos a tener una pérdida de contracción acá efectiva y una actividad eléctrica caótica. Acá con esto que deducimos que va a haber un riesgo de trombos y una embolia sistémica, o puede haber una embolia sistémica. La fase compensada, sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, vamos a tener que va a haber una hipertrofia excéntrica y una activación neurohormonal. Y también puede ser inicio de una disfunción progresiva. Muy bien, referido. Rojas Valerín. Vamos, sigue Giancarlo.
continuando con lo que sería la fisiopatología, una vez tenemos lo que es la regurgitación crónica, tanto del ventrículo y la aurícula, a lo que serían las venas pulmonares al pulmón, lo que generaría es lo que es una afección pulmonar progresiva. Tendríamos los signos característicos, disnea, ortopnia, edema agudo de pulmón, lo que daría es un empeoramiento de la sintomatología debido a lo que sería toda la data de la enfermedad, generando lo que es una hipertensión pulmonar a la hora de que llega a lo que serían las arterias pulmonares a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, generando lo que es una sobrecarga, generando un remodelado vascular. Generaría una hipertrofia, una fibrosis de lo que serían las arterias pulmonares, y en alteraciones progresivas tendríamos un aumento de la presión en esas arterias y una mayor poscarga del ventrículo derecho, generando lo que es un remodelado en este ventrículo, que sería una hipertrofia concéntrica, y que posteriormente sería lo que es una dilatación progresiva de este ventrículo, generando lo que es la insuficiencia tricuspide funcional, llevando lo que es una falla del corazón derecho con todas las manifestaciones clínicas como sería edema bilateral, lo que es hepatomegalia, citis, infarctación yugular, y finalizando así lo que sería con una falla cardíaca biventricular, comenzando con la falla cardíaca izquierda y terminando con la falla cardíaca derecha. Ahora, todo lo que habíamos hablado es sobre la fisiopatología de la insuficiencia mitral primaria debido a un daño lo que es en las válvulas. Entonces, diferencia con la secundaria es principalmente que el daño de la secundaria es en la arquitectura de lo que sería el corazón, tanto sería ventrículo como aurícula, y la fisiopatología comenzaría lo que es un poco más adelante, más aguda. En el examen físico, lo primero que encontraríamos sería signos de falla cardíaca, signos de bajo gasto. En la auscultación, a diferencia de la estenosis, encontraríamos un soplo sistólico, permanente durante toda la sístole. El primer ruido cardíaco se encuentra atenuado o disminuido, el segundo ruido cardíaco se encuentra acentuado debido al cierre de lo que sería la válvula, y el tercer ruido, también se encuentra un tercer ruido que es indicador de lo que es sobrecarga de volumen de la aurícula al ventrículo izquierdo. Si es que hay una discordancia en lo que serían los signos y síntomas y lo que sería mostrado en el ecocardiograma, se realiza lo que es un eco de esfuerzo para poder diagnosticar, estratificar lo que sería el paciente. Y ahora, Hasta ahí, muy bien. ¿Tu compañero te falta? Ya, muy bien. Antes de pasar a lo que vendrían a ser los exámenes de ayuda diagnóstica, también me gustaría profundizar un poco más en lo que es la insuficiencia mitral secundaria. En esta cabe recalcar que se puede dividir tanto en auricular como ventricular, pero dentro de esas dos la más común vendría a ser la ventricular, y la ventricular básicamente se da por una miocardiopatía dilatada o también isquémica. En el caso de la insuficiencia mitral secundaria auricular, vendría a darse por una dilatación pura del anillo mitral, o también hay ciertos factores predisponentes como es la edad, que son por ejemplo en mayores de 65 años, en el sexo femenino, y también por ejemplo en una dilatación de la aurícula izquierda. Ahora sí, con respecto a los exámenes de ayuda diagnóstica, como usted mencionó, el gold estándar vendría a ser el ecocardiograma. Puede ser dos tipos de ecocardiograma, puede ser por ejemplo una ecocardiografía transtorácica o también una ecocardiografía transesofágica. Con respecto a la ecocardiografía transtorácica, esta vendría a ser la técnica principal y el primer paso para diagnosticar una insuficiencia mitral. En este caso vamos a ver lo que son los mecanismos y la función ventricular, como es el FEBI. Puede encontrarse a veces un FEBI disminuido, también se puede ver el tamaño de las cavidades va a estar aumentado, que vendría a ser del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Y en algunas ocasiones también se puede hacer un cateterismo por trasplante en la aurícula en el ventrículo derecho para ver también una hipertrofia ventricular derecha, porque a veces cursa juntamente con eso. También se puede solicitar un Doppler cardíaco que nos va a ayudar en la cuantificación de gravedad mediante el análisis de diferentes parámetros, como por ejemplo en insuficiencia primaria el AOR, también en siglas PISA, va a ser mayor o igual a 40 milímetros cuadrados en la primaria, y en la secundaria es mayor o igual a 30 milímetros cuadrados. ¿Perdón? ¿Qué es el dolor? Es el ancho del orificio de regurgitación efectiva, si no me equivoco. Ya.
El volumen vendría a ser un volumen mayor o igual de 60 mililitros por latido en la primaria, y en la secundaria vendría a ser mayor o igual a 45 mililitros por latido. Pero eso ahora no lo voy a preguntar. Ya. De segunda línea podríamos pasar a lo que es la ecocardiografía transesofágica, que esta nos va a ayudar a ver lo que es más que nada la anatomía de las válvulas, porque resulta ser que en las válvulas se va a apreciar tres cosas. Se van a apreciar lo que son las valvas, las cuerdas tendinosas y el músculo papilar. Y esta ecocardiografía transesofágica nos va a ayudar justamente a verificar cómo se encuentra la anatomía valvular. Y en situaciones específicas o ciertas complicaciones se puede solicitar al paciente que se realice un ecocardiograma, donde se van a poder identificar posibles complicaciones rítmicas. También se puede solicitar los biomarcadores como el ProBNP, el BNP, en pacientes asintomáticos más que nada. Y en las preintervenciones se puede solicitar una coronariografía o una tomografía computarizada. Con respecto a lo que es clasificación y estratificación de riesgo de insuficiencia mitral, vamos a clasificarlo básicamente en una clasificación funcional de Carpentier, o también que se enfoca en el mecanismo valvular. En este caso vamos a tener tres tipos. El primer tipo va a haber un movimiento normal de la válvula. En el segundo tipo va a haber un aumento del movimiento de la válvula, y en el tercer tipo se va a dividir en dos. En el tipo 3A, que va a haber un movimiento restringido valvular, y en el tipo 3B, un movimiento restringido valvular, pero en este caso se va a dar durante el cierre, mientras que en el 3A se daba durante la apertura. Luego también vamos a tener una estratificación de severidad, y se va a utilizar para definir lo que es la gravedad y la necesidad de una intervención. En este caso vamos a utilizar el AORE, que sería el área efectiva de orificio regurgitante, como les habíamos mencionado, mayor o igual de 40 milímetros. Eso vendría a ser una clasificación severa. De acuerdo al volumen regurgitante por latido, vendría a ser mayor o igual a 60 mililitros por latido. Y dentro de otros hallazgos también se puede mencionar lo que es el gel regurgitante y también el reflujo sistólico hacia las venas o pulmones. En la certificación de riesgo quirúrgico encontramos lo que es el Euroscore y el STS PROM. Y por último, en la certificación de daño ventricular tenemos la frecuencia de eyección del ventrículo izquierdo va a ser menor o igual a 60%, y también el diámetro telesistólico va a disminuir, va a aumentar, va a ser mayor o igual al 40 milímetros cuadrados. Cerramos con tu compañero, muy bien. Ahora hablaremos del manejo integral tanto de insuficiencia cardíaca aguda como insuficiencia cardíaca crónica. Con respecto a insuficiencia mitral aguda, tenemos que tener en cuenta que es un paciente que va a venir por cuatro distintas opciones, ¿no? Primero, rotura del músculo papilar, que es una emergencia isquémica; la rotura de cuerdas, que es una emergencia degenerativa; la endocarditis infecciosa, que es una emergencia infecciosa; y la difusión protésica, que puede ser por reemplazo por válvula, ¿no? Entonces tenemos que actuar rápido. En este paciente lo que vamos a observar, los signos y síntomas típicos de clínica, y vamos a tener que evaluarlo hemodinámicamente. Tenemos que saber si existe una inestabilidad o si está en un shock cardiogénico. Si no está en un shock cardiogénico o está inestable hemodinámicamente, vamos a tratar los síntomas, estabilizarlo médicamente. Vamos a usar diuréticos para reducir las presiones de llenado, vamos a utilizar vasodilatadores para reducir la poscarga y la función, y vamos a controlar, si en este caso está fibrilando, vamos a controlar la fibrilación auricular con el control de frecuencia o la cardioversión. Si vamos a usar soporte hemodinámico y lo vamos a pasar directamente a cirugía urgente. Vamos a revisar su oxigenación y su soporte ventilatorio para revisar si hay hipoxemia o fatiga. Vamos a usar un balón de contrapulsación intraórtico, que es básicamente un balón que ingresa a través de la femoral hasta la descendente, un balón que nos va a ayudar hasta la aorta descendente, y nos va a ayudar a que las coronarias tengan un flujo sanguíneo. En realidad el balón es aumentar el gasto cardíaco. Esa es la función. Todos los dispositivos balones contribuyen a la función de aumentar el gasto cardíaco. En este caso, el balón aumenta en 0.5 litros el gasto cardíaco. Poquísimo, ya casi no lo usamos mucho, pero es cierto, que sirve para este tipo de casos porque lo tenemos en la casa. Y obviamente, si viviéramos en un país civilizado, tendríamos como
vamos a usar inotrópicos como dobutamina y vasopresores si está hipotenso, y soporte mecánico avanzado, que es básicamente un de la cirugía si el shock es refractario, ¿no? Con respecto a los estudios inmediatos, bueno, ya habíamos hablado que la ecocardiografía es el gol estándar, pero cuando va a entrar en cirugía es necesario evaluar si hay trombos, por lo cual se va a pedir un ecocardiograma transesofágico para poder hacer la planificación quirúrgica. Como ya habíamos hablado que la cirugía es inmediata y tiene que ser urgente, tenemos que elegir el tipo de cirugía según el tipo de emergencia que sea. Si es una emergencia isquémica, va a ir directamente a reemplazo valvular. Si es una emergencia pues, degenerativa, vamos a preferir la reparación mitral antes que un reemplazo. Si es una endocarditis, el protocolo, vamos a elegir el protocolo de cirugía precoz para endocarditis aguda, y si es disfunción protésica, bueno, vamos a ver el reemplazo y revisar si hay trombos obstructivos o una fuga valvular. Después de la intervención, el paciente, si se le ha puesto una prótesis mecánica o tiene una fibrilación auricular asociada, se le va a anticoagular permanentemente, y vamos a seguir la evaluación seriada con seguimiento ecocardiográfico. Ahora, cuando estamos hablando de una insuficiencia mitral crónica, estamos hablando de una insuficiencia mitral de larga data. Eso quiere decir que también vamos a encontrar hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Excelente. Vamos. Esta diapositiva, una pregunta. Vamos a ver un paciente con soplolo sistólico del ápex y síntomas de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver primero la clínica, su historia detallada, su examen físico riguroso, los estudios inmediatos que ya hemos hablado, que son el ecocardiograma transtorácico como GOLD estándar y el ecocardiograma transesofágico para planificar la cirugía y evitar que hayan trombos, ¿no? Ahora, con respecto a las ramas, tenemos la primaria, degenerativa orgánica, y la insuficiencia mitral secundaria. Cuando hablamos de una primaria, bueno, hablamos de una falla o una patología directamente en las válvulas. Entonces, vamos a primero evaluar si el paciente presenta síntomas. Si presenta síntomas, la cirugía es recomendada. Y si su válvula es reparable o no, también influye mucho. Si es reparable, vamos a reparación mitral. Si no es reparable, se pasa a reemplazo valvular. Ahora, existen criterios de disfunción de remodelado si el paciente no presenta síntomas, ya sea uno de los 4, si es disfunción de ventrículo izquierdo, que bueno, la FEBI tiene que ser menor o igual a 60, y la dilatación del tracto de salida del ventrículo izquierdo tiene que ser mayor o igual a 40 milímetros. Con respecto a las complicaciones, hablamos de fibrilación auricular en novo y hipertensión pulmonar que sea mayor a 50 milímetros de mercurio, y la dilatación auricular grave. Si tiene alguna de las 3, sí pasamos a cirugía recomendada. De dilatación del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Así lo has contado? Diámetro. ¿O es el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo? Diámetro telesistólico. Diámetro telesistólico. Sí, es cierto que existe el tracto de salida, pero ahí lo que tú utilizas es el diámetro telesistólico, solamente para corregirlo. Porque eso sí, es diámetro telesistólico. Si fuese cualquiera de las 3, bueno, pasamos a cirugía, preferiblemente se prefiere reparación, pero si es no a todos, vamos a seguir un seguimiento estrecho con un ecocardiograma cada 6 meses. Ahora, si estamos hablando de una insuficiencia mitral secundaria, es decir, que viene por otra patología, ya sea funcional isquémica, donde también podemos encontrar, por ejemplo, la estenosis mitral por fiebre reumática, entre otros. El tratamiento médico óptimo que se podría hacer primero para tratar los signos de insuficiencia cardíaca sería los Diecas-Losara o ARDIC, los de la Blox, los antagonistas de aldosterona, y el manejo de fibrilación auricular si se tuviese, con anticoagulación preferida de anticoagulantes directos, control de frecuencia y el uso de digoxina. Si persistiesen los síntomas, aún con el tratamiento óptimo, nos vamos a preguntar si el paciente requiere revascularización coronaria. Si es que lo prefiere, se haría una cirugía mitral concomitante. Y si no requiriera, podemos pensar en una mitraclip o una cirugía aislada de válvula mitral. Gracias. Muy bien, chicos. Un aplauso.